Buenos días chicos, comenzamos la clase de hoy con la corrección de los ejercicios que os encargué en la última sesión, en la clase de ayer. ¿Vale? Era el ejercicio 11 de la 212, en la cual nos daban tres gráficas y nos preguntaban por el periodo de ambas de esas tres funciones. ¿De acuerdo? Bien, además os encargué también que para el apartado B calcularéis el valor de la función en 4 puntos que evidentemente no nos daban la gráfica, ¿vale? Entonces, comenzamos con la primera. Bien, la primera lo que tenemos que ver es el periodo, es decir, la parte que se repite. ¿Vale? Esto lo podemos ver desde cualquier punto, ¿de acuerdo? No es necesario empezar en el cero. Por ejemplo, yo me puedo fijar en que aquí tengo el pico, ¿vale? Y después hasta aquí se repite, todo este trozo se repite continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto será la longitud de este tramo será el periodo. También lo puedo ver, en vez de desde esos picos, pues desde estos. ¿Vale? O si lo prefiero, desde el 0 hasta este valor de aquí, ¿vale? Entonces, elijo el tramo que sea, pero de la forma que yo, cualquier forma que lo haga, compruebo que la distancia es 1, 2, 3, 4 y 5 cuadraditos. Luego el periodo, 5, ¿vale? Del mismo modo, contestamos al apartado B y al apartado C. Tenemos en el B el periodo es 4, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo mismo, me puedo poner desde aquí, por ejemplo, hasta donde, hasta aquí, ¿vale? Esta es la longitud, 4. Y en el otro me puedo poner desde aquí hasta aquí, ¿vale? 3, 4, 5, 6 y 7. Luego los periodos 4 y 7. ¿Vale? Venga. Ahora, continuamos con el cálculo de esos valores de la función en 23, 317, menos 62 y menos 120. Al igual que lo expliqué ayer, pues esto sería exactamente lo mismo. Para poder obtener esos valores necesito expresar los números como un valor más o menos un número por el periodo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo logro expresar así, pues yo podré coger y quitarme ese número por el periodo y tener que el valor de la función será el de ese primer número. Para hacer eso, os dije que lo que teníamos que hacer era hacer las divisiones enteras de los números entre el periodo. Así, si dividimos 23 entre 4, el resultado que nos queda es 5 y de resto 3. Luego 23 será igual a 5 por 4 más ese resto que es 3. ¿Vale? Así, tendremos que el valor de la función del 23 será exactamente el mismo, ¿vale? Que el de 3. Es decir, nos vamos aquí, 1, 2 y 3. Este punto de aquí será igual a 3. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos con el 317. Lo mismo, para el 317, si lo dividimos entre 4, nos queda 79, ¿vale? Y de resto 1. Luego se puede expresar de esta manera. 1 más 79 por 4. Luego el valor de la función será igual a 1 y ahora buscamos a ver el valor de la función en el 1, que es este de aquí, y vale 1 también, ¿vale? Perfecto. Pasamos ahora al menos 62. Dividimos 62 entre 4 y eso nos queda 15 con resto 2. Luego el 62 es 2 más 15 por 4. Ahora bien, como tengo un signo menos, esos signos se cambian. Luego me queda menos 2 menos 15 por 4. El menos 15 por 4 lo podemos quitar y por lo tanto nos queda el valor de la función en el menos 2. Como aquí no se termina de ver,
Lo que hago ahora es volverle a sumar a este menos 2 4 unidades. ¿Para qué? Para poder ver cuánto vale dentro de la gráfica. Si lo hago, menos 2 más 4 es 2. Luego el valor de la función será el valor de la función en el 2, que es este punto de aquí, que vale de nuevo 3. ¿Vale? Por último, el menos 120, lo mismo, al dividirlo entre 4 nos queda 30 y de resto 0. Luego el menos 120 se puede poner como 0 menos 30 por 4. Luego el valor de la función en el 120 será el mismo que en el 0. Si lo miramos aquí, eso es 1. ¿Vale? Pues esto eran los ejercicios que había para hoy. Vamos ahora a ver un poquito de teoría. Lo primero que vamos a ver de teoría es los puntos de corte de una función, de una gráfica con los ejes de coordenadas. Eso lo tenéis en la página 213. Bien, los puntos, o sea, los cortes de la función pueden ser al eje X o pueden ser al eje Y. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenéis un caso. En el eje Y sería este, en el eje X serían todos estos, este, etcétera, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo calcular eso, ¿vale? Si nos fijamos, los puntos de corte con el eje X, ¿qué es lo que se cumple? Todos los puntos con este eje. Pues se cumple que el valor de la función, el valor de la y, tiene que ser igual a 0, ¿vale? Por otro lado, ¿qué ocurre con los puntos de corte con el eje Y? Pues con los puntos de corte con el eje Y, lo que ocurre es que la X va a valer 0. Y esto es lo que vamos a tener que usar para poder calcular los puntos de corte de una gráfica. Si queremos los puntos de corte con el eje X, haremos que la expresión de la función sea 0 y entonces resolveremos esa ecuación y obtendremos los valores, el valor o valores de X, si es que existen. Y para hallar los puntos de corte con el eje Y, lo que haremos será la variable X igual a 0. Entonces calcularemos el valor de la función para el 0 y tendremos ese punto de corte si es que existe, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos con el ejercicio 12 de la página 213. El primero, el A. En él tenemos esta función 2x menos 3, ¿vale? Entonces, si quiero los puntos de corte con el eje X, ¿qué he de hacer? Pues la expresión de la función igual a 0. Eso es una ecuación de primer grado que la resolvemos y nos queda x igual a 3 medios. Luego el punto de corte, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el punto que tiene de coordenadas x 3 medios y de coordenada y el 0. El 3 medios, 0. El eje Y. Para el eje Y lo que hacemos es x igual a 0. Luego el valor de y que va a ser sustituir en esta expresión la x por 0 y nos queda menos 3. Luego, por lo tanto, el punto de corte será el 0 menos 3. X igual a 0 y igual a menos 3. Solo uno. Veamos otro ejemplo, el C. En el C nos dan esta expresión de aquí, 4x cuadrado más 1 partido de 2x. Comenzamos. Puntos de corte con el eje X. Bien, para eso hay que hacer la expresión igual a 0. F de x igual a 0. Luego terminamos teniendo esta expresión de aquí. Bien, esto es una fracción. ¿Cuándo una fracción es 0? Pues cuando el numerador de la fracción es 0. ¿De acuerdo? Luego tiene que cumplirse que 4x cuadrado más 1 sea 0. Si resolvemos esa ecuación de segundo grado, nos llegamos al resultado de que x al cuadrado tiene que ser igual a menos un cuarto. Pero ¿qué ocurre? Que no hay ningún valor x tal que al elevarlo al cuadrado sea negativo. Es decir, esta ecuación no tiene solución. Como no tiene solución, no va a haber puntos de corte con el eje x. ¿Vale? Bueno, vamos con el eje y. Hacemos x igual a 0.
¿Qué ocurre si hago x igual a 0 en esta expresión? 4 por 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Y abajo me queda 2x, 2 por 0, 0. Luego me quedaría 1 partido por 0. ¿Pero qué ocurre con 1 partido por 0? No podemos dividir por 0, no tiene sentido. Eso es porque este valor de x igual a 0 no va a pertenecer al dominio de la función. Luego, por lo tanto, como no va a pertenecer al dominio de la función y sería el único que sería viable para cortar al eje y, tenemos que no va a haber puntos de corte con el eje Y, ¿vale? Bien, vamos con otro ejercicio que es el 13. Nos dicen, esboza la gráfica de una función tal que las abscisas de los puntos de corte con el eje o x sean x igual a menos 1, x igual a 3 medios y x igual a 3. Y corte el eje de ordenadas en el punto 0 menos 2. Bien, un detalle que no os había comentado es que al eje x se le llama eje de abscisas y al eje y eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí realmente lo que nos está diciendo el ejercicio es que la gráfica tiene que pasar por los 4 puntos que tenéis aquí dibujados. Luego, una gráfica que pase por esos 4 puntos, pues podría ser, por ejemplo, la siguiente. Así, ¿vale? Esta gráfica sería una gráfica que cumple lo que nos dan, ¿vale? Ahora bien, no es la única gráfica. Por ejemplo, esta otra también lo va a cumplir. ¿Vale? Vemos que son gráficas distintas, ¿vale? Pero que cualquiera de ellas dos valdría para solución de este ejercicio, ¿vale? Con tal de que pase por los 4 puntos, suficiente. Y el último concepto que vamos a ver hoy es el de simetría, cuando una función es simétrica. Bien, pues una función va a ser simétrica, o sea, mejor dicho, antes de las funciones, decimos que algo es simétrico cuando al doblar la imagen por un punto o por un eje, lo que ocurre es que los dibujos se sobreponen, se superponen. ¿De acuerdo? Eso es lo que es simetría. ¿Vale? Podemos tener dos tipos de simetría. Uno, la simetría axial, la del eje, y es que si yo tengo aquí un eje, ¿vale? Y yo ahora aquí dibujo una figura, ¿vale? Para que sea simétrico, pues la figura tiene que estar así, ¿vale? Para que al doblar por este eje de aquí, me quede exactamente igual. Pues eso sería la simetría axial, ¿vale? Entonces, si se cumple esta simetría, ¿vale? Axial, el tipo de simetría axial va a ser el del caso de función par, pero ese lo veremos más adelante. Otra simetría es la siguiente, y es que a mí me dan un punto, ¿vale? Y ahora yo tengo otro punto aquí, en este lado. Pues si yo quiero hallar el punto simétrico de este de aquí respecto al verde, perdón, respecto al morado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Unir esas dos distancias, ¿vale? Y cuando esta distancia de aquí sea igual a esta de aquí, ese punto diremos que es el simétrico, ¿de acuerdo? Eso es la simetría puntual, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a lo que es simetrías de un tipo o de otro.
Pues en funciones también vamos a tener esos dos casos. Por un lado estará la simetría, las funciones simétricas pares, y por el otro las funciones simétricas impares. En el libro, en la página 214, tenéis dibujos muy claros. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo los ejes de coordenadas, así, X e Y, ¿vale? Entonces yo ahora puedo dibujarme una gráfica, pues la gráfica será simétrica par, ¿vale? Si la gráfica es simétrica respecto al eje de la Y, ¿vale? Es decir, si yo tengo el dibujo de la gráfica y lo doblo por el eje Y, al doblarlo, las gráficas tienen que coincidir. Un ejemplo de gráfica simétrica sería este. Más o menos. ¿Vale? Bien. Simetría par. Por otro lado, la simetría impar es la simetría respecto a un punto. ¿Respecto a cuál? Respecto al origen de coordenadas, al 0, 0. ¿Vale? Entonces, lo que se tiene que cumplir es que cada punto de la gráfica se asemeje, sea simétrico a otro, ¿vale? Con el centro de origen de coordenadas, ¿vale? Como centro de simetría. Un ejemplo de esto sería esta gráfica de aquí. Esta de aquí sería impar. ¿Por qué? Si yo cojo este punto de aquí y lo uno, este de aquí va a ser susimétrico. ¿De acuerdo? Bien dibujado. Como digo, en el libro tenéis dos ejemplos, uno de función par, otro de función impar, y queda bastante claro gráficamente. Pero ¿qué ocurre analíticamente? ¿Cómo puedo saber yo analíticamente si una función es par o impar? Pues bien, si es simétrica respecto al eje, ¿qué es lo que se cumple? Vuelvo a dibujarlo. Si es simétrica respecto al eje, entonces lo que ocurría es que la gráfica era de esta forma. No, perdón. ¿Vale? Y entonces lo que ocurre que es, si yo tengo aquí el valor X y tengo aquí el valor menos X, los valores de la función deben ser, si es simétrico, iguales. Y esa es la condición que he colocado aquí. ¿De acuerdo? Por otro lado, si hacemos la impar tenía esta forma. ¿Vale? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que si yo tengo aquí X y aquí tengo menos X, ¿vale? El valor de esto de aquí y de este de aquí, como han de ser opuestos. Es decir, esta distancia debe ser la misma que esta, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Luego se tiene la condición que os he puesto aquí. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a hacer para averiguar si las funciones son pares, impares o no son simétricas. ¿Vale? Venga, vamos a ver un ejercicio. El ejercicio 14. Nos dan varias expresiones y tenemos que ver si las funciones son pares, impares o no son simétricas. Pues bien, la primera es esta, x a la cuarta menos 2x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Pues calculamos f de menos x. Para eso, donde pongo la x, donde pone la x, lo cambio por menos x. Ya hacemos las operaciones. Menos x elevado a la cuarta es x a la cuarta. Menos x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Luego, por lo tanto, la expresión que nos va a quedar va a ser exactamente la misma. Aquí me había dejado un 2.
¿vale? Va a ser la misma que el f de x. Luego la función va a ser par. Vamos con el b, f de x igual a 5. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esa función? Es la función que para todo valor de x, la función siempre vale 5. Luego, en particular, también va a valer 5 para f de menos x. Luego, como se te cumple la igualdad, la función va a ser par, ¿vale? Por último, la e, f de x igual a x más 3. Calculamos cuánto vale menos f de x. Menos f de x es esto, quitando paréntesis, esto de aquí. Por otro lado, calculamos f de menos x. F de menos x es donde pone una x, pongo un menos x y me queda esta expresión. Está claro que menos x más 3 no es x más 3, luego la función no es par. Pero es que tampoco es menos x menos 3, luego la función tampoco es impar. Luego la función no es simétrica. ¿Vale? Por último, el 15, ¿vale? Tenemos dos dibujos y nos preguntan si las funciones son pares o impares. Pues bueno, la primera, la A, es par, porque en efecto, si doblamos por el eje Y, vamos a tener el mismo dibujo, luego par, y la B es impar. En efecto, cualquier valor que cojamos de x positivo va a tener como valor de la función el opuesto de los que le tocan con el x negativo. Es decir, la función es simétrica respecto al origen. ¿Vale? Bien, pues lo único que me queda ya por decir es la tarea que tenéis que entregar, ¿vale? Que son estos ejercicios de aquí. ¿Vale? Acabar el 12, acabar el 14 y luego los que tenéis aquí abajo. El 38 entero, 39 estos tres apartados, 40 entero y 41 estos cuatro apartados. Venga chicos, nos vemos mañana con la siguiente sesión. Hasta luego.